Entonces, pues vamos a empezar por el lado más divertido del conocimiento y es este tema de gestión que está creado para ustedes. Bueno, Saludate. nada. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ANAR, a Bionot, obviamente por la invitación, por hablar de estos temas que son tan importantes, obviamente para el gremio y para cada uno de ustedes. Como de una u otra forma la infraestructura termina siendo un activo importantísimo en el desarrollo de los servicios veterinarios. Y cómo esto de una u otra forma no es una herramienta, sino hace parte del valor. Es lo que vamos a hablar el día de hoy con la doctora Alejandra. De nuevo, gracias y bienvenidos. Y espero que pues esta horita pues, nos ayude a construir, digamos, que ese concepto sobre el valor y pues nada, que puedan al final llevarse una pequeña herramienta para que puedan inclusive generar un pequeño diagnóstico. Entonces, sin más, podemos iniciar. Muy bien, yo creo que quiero empezar con una, digamos, como con una definición, porque todo el mundo le dice a uno, bueno, es que usted construye valor todos los días, pero ¿quién de ustedes sabe a ciencia cierta qué es valor? ¿Quién se atreve a decir acá qué es valor? Cuando hablamos de generamos valor, hace poco escuchaba un podcast, entonces decían, no, es que generar valor es servir un café y poner una galletica, ¿sí? Pero ¿qué es valor realmente para nuestro entorno? ¿Quién se atreve? Yo les voy a decir, Google nos dice el valor económicamente de un bien o un servicio es la utilidad de los beneficios futuros que proporciona, determinado por la voluntad del mercado y la disponibilidad de los consumidores a pagar por él, considerando factores como la oferta, la demanda, los costos, las caracterizaciones intrínsecas y extrínsecas del producto o del servicio. Nosotros queremos que se vayan con un concepto que creo que habitualmente nunca lo mencionamos y es: nosotros tenemos centros de servicios veterinarios que en conjunto representan un ecosistema de valor. Y cuando hablamos de eso, pues queremos empezar por que es la tecnología. La tecnología vista desde todo punto de vista. Es un motor que integra un ecosistema de valor y lo que permite es mejorar la salud animal, la experiencia del cliente y la rentabilidad de los centros de servicios veterinarios. Acá es importante que nosotros consideremos que la tecnología está dada en un celular que nos permite agilizar una agenda, hacer un recordatorio, pero también en esos equipos y en esos dispositivos que hoy nos permiten agilizar los procesos de diagnóstico y que asimismo pues nos facilitan los tratamientos, ¿sí? Tenemos un ecosistema empresarial, pues como para irnos metiendo en eso, porque también es importante que ustedes sepan que son empresarios, que son gestores de su propio negocio veterinario. Probablemente acá hayan médicos veterinarios a domicilio, médicos veterinarios particulares y dueños de negocio o parte de equipo de trabajo de un negocio veterinario. Y va a ser importante que sepamos que ese mismo entorno está creándose a partir de esa red que tenemos de microunidades de negocio dentro del negocio. Y pues aquí el ecosistema de valor como tal, hablando desde ese significado del valor, nos está hablando de un entremado o más bien una red, pues para que no usemos palabras tan raras, de actores, procesos y recursos que lo que hacen es generar ventajas competitivas. Todos diríamos, pues mi negocio también tiene un laboratorio como el de la esquina. El valor es todo eso que tú permites alinear para favorecer ese desarrollo de la salud de esas mascotas que te visitan y de esas personas que traen esos perritos. Y más adelante vamos a ver que el valor también se construye dentro de tu propio negocio, ¿cierto? Cómo tu equipo de trabajo y cada uno de esos eslabones que hacen parte de tu equipo generan valor, porque también va a ser importante que empecemos a identificar que hay 7 conjuntos alrededor del valor y eso también lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Muy bien. Entrando ya a hablar acerca de lo que tiene que ver con esa infraestructura que todos empezamos a generar, desde los elementos básicos hasta ya digamos que el desarrollo de un laboratorio de diagnóstico, es importante entender que esa infraestructura hay que gestionarse. Y por lo tanto, al tener una buena gestión, vamos a tener siempre una disponibilidad y una funcionalidad en pro de la confiabilidad de los resultados que esperamos obtener para que sea un diagnóstico eficaz. Y en ese sentido lo que buscamos es, digamos que iniciamos generando como un panorama de lo que puede llegar a ser una gestión de activos dentro de un centro de servicio veterinario. Y en ese sentido,
lo primero que tenemos que hacer es poder tener un registro y un control de toda la infraestructura que se tiene para desarrollar el servicio. Muchas veces iniciamos solo con la hoja de vida de cada uno de los equipos que nos entregan, digamos que al ser comprados, ¿no es cierto? Y en los servicios de compra, pero quedan ahí, ¿no es cierto? Y solo cuando vemos que el equipo empieza a tener fallas o empezamos a ver que el ámbito de la confiabilidad sobre el resultado no está siendo tan coherente, empezamos a ver que hay que revisarlo. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos un control de estos equipos, y esto se da a partir de tener un registro no solo de los equipos de laboratorio, sino también del mobiliario, del software que soporta todo el ejercicio del servicio, obviamente todo lo que tiene que ver con los activos de infraestructura que de una u otra forma también permiten que todo el espacio que estamos creando en torno al servicio pues se continúe y se desarrolle. Y en ese sentido las hojas de vida tienen que tener unas características particulares que nos permiten generar una trazabilidad. ¿Qué tal si preguntamos cuántos de ustedes llevan las hojas de vida de todos los equipos que tienen en su negocio, e incluso de las mesas, escritorios? Vean, por allá ya levantaron 2 manos, por acá otro más. ¿Por qué? Porque también es importante decirles que es obligatorio tener esas hojas de vida y esos registros. Entonces, digamos que aquí van a tener algunos elementos para poder construir esas hojas de vida. Exacto. Hay algo que es muy importante, y es que a través de tener esa documentación y ese registro, el control nos permite a nosotros generar una gestión inclusive sobre los recursos económicos que tenemos que entrar a trabajar con ellos para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos, porque esto va a permitir de nuevo que mantengamos la confiabilidad sobre los resultados. Por lo tanto, el tener o desarrollar esos mantenimientos tanto preventivos como correctivos nos va a permitir a nosotros dar cumplimiento normativo y obviamente cumplir con los estándares internacionales que de una u otra forma tanto las pruebas, ¿no es cierto?, como los resultados, pues digamos que tienen que tener una coherencia con los estándares internacionales. Por lo tanto, en ese sentido y al generar, digamos que esa estructura de control, de registro, ¿no es cierto?, de mantenimiento y demás, pues vamos a hacer una gestión de la vida útil de esos equipos, ¿sí? Lo importante aquí es que nosotros entendamos que todos los equipos tienen un ciclo de vida y por lo tanto tenemos que ir controlando para que los ámbitos de depreciación, digamos que no impacten tanto, digamos que nuestros presupuestos, y obviamente podamos generar digamos que tengamos exista unos recursos que nosotros hayamos aprovisionado para generar una sustitución en el momento adecuado, y eso no haga que nuestros servicios de una u otra forma generen un corte. Ahí es importante pensar que cuando creamos estas hojas, muchas veces no ponemos cuánto nos cuestan esos mantenimientos, cuánto nos cuestan incluso reparaciones asociadas a cada uno de estos dispositivos, y en ocasiones se vuelve mucho más costoso mantenerlo. Incluso en algunas ocasiones que nos ha tocado es mandamos una bomba de infusión, y la bomba de infusión costó 2.100.000, 2.200.000, la reparación costó 800.000 pesos, pero ya le has hecho 2 o 3 mantenimientos, pues finalmente ahí uno diría en esa hojita que se puede construir, que tú digas, pues realmente es mejor comprar otra bomba de infusión que seguir invirtiendo en esto. Este tipo de controles son vitales, es porque a veces no cuantificamos lo que estamos gastando en cada uno de esos equipos. Entonces va a ser importante que a partir de hoy ustedes en esos ecosistemas de valor que tienen dentro de su negocio puedan proyectar cada una de esas, digamos, de esa inversión o de ese gasto que posiblemente se pueda considerar, y considerarlo de la depreciación, como bien lo dice Andrés. Sí, hay algo que es importante, regresando un poco al ámbito de los mantenimientos, y es que nosotros tenemos que obviamente mantener esa confiabilidad sobre los resultados.
Y por lo tanto, a veces nosotros olvidamos que estos equipos hay que calibrarlos. Por lo tanto, en los mantenimientos preventivos es importante que nos apoyemos de personal obviamente adecuado y que mejor que sea, digamos que de los representantes de las marcas, para que ellos mantengan la confiabilidad sobre estos productos a partir de las calibraciones. Bien, es importante que nosotros hagamos ese seguimiento y ese control de activos dentro del marco de los sistemas de gestión o de la gestión, cómo nosotros estamos desarrollando la gestión dentro de nuestros centros de servicios veterinarios. Existen herramientas que nos apoyan estos procesos, hay software de gestión de activos que pues terminan siendo una inversión importante si uno de nuestros core de negocio está el ámbito de las pruebas dentro de, o tenemos un laboratorio que presta servicios inclusive a otros centros de servicios veterinarios. Y eso va a permitir de una forma que nuestro activo, que es el que permite generar mayor recurso, tenga un mayor control. Obviamente existen otros que pues, están dados a través de los códigos de barra y QR para poder generar un control uno a uno a cada uno de los elementos que hace parte del equipo. Y ahí uno podría incluso marcar los equipos. A veces digamos que nos complicamos la vida como haciendo, ¿cómo marco los equipos? Pues póngale equipo 1, equipo 2, porque a veces ni siquiera tienes los controles y póngale un sticker. A veces esos equipos salen a mantenimiento y tú no sabes si fue el equipo 1, el equipo 2 y se te complica la vida porque no vas a saber a ciencia cierta cuál es el equipo que más se ha llevado esa inversión o ese gasto o incluso la depreciación. Entonces va a ser muy importante como que después de hoy ustedes van a tener así sea una hoja de Excel, también podría funcionar. Exacto. Hay algo que también es importante y es que a partir de ese control que nosotros hacemos, ese registro y ese control, ese seguimiento, podemos nosotros tener, digamos que, políticas que permitan asegurar el activo. A la final, digamos que terminan siendo grandes inversiones que tienen que ser aseguradas. En ese sentido, también hay que, dentro de esos ámbitos de marcaje y demás, podemos ubicar dispositivos de seguridad que permitan un control pues, para evitar robos y demás. Bueno, con esto digamos que entramos en una relación en torno a entender que tengo que salvaguardar la infraestructura tecnológica, los equipos y demás a partir de la gestión, porque estos nos van a permitir, o básicamente se insertan en la cadena de valor de nuestro centro de servicio veterinario. Y es importante porque termina siendo en algunos momentos el factor decisor de compra, ¿no es cierto?, o de uso de nuestros servicios. Entonces, eso demarca muchísimo también cómo los clientes nos ven, ¿no es cierto?, tanto el cliente interno como el cliente externo nos ven y ven de una otra forma la confiabilidad que nosotros tenemos respecto a los resultados en las pruebas diagnósticas. Así es, y así entonces le damos entrada también a este gran tema que es el valor de los centros de servicios veterinarios, o como lo define Porter, son esas cadenas o esos eslabones que van construyendo valor. Entonces va a ser importante que nosotros entendamos que esa subunidad diagnóstica que tenemos, porque nosotros también con las pruebas rápidas prácticamente tenemos una subunidad de diagnóstico dentro del negocio veterinario, otros tendremos pues el Bichot, no lo sé pronunciar, señor Espejo, pero tener ese dispositivo y poder tener rápidamente una lectura de estos biomarcadores también es una unidad de negocio que va a generar valor. Va a ser muy importante que nosotros digamos a qué le quiero apostar como negocio veterinario y cuáles son esas unidades de valor de mi negocio, porque todas en realidad, como dice Porter, deben generar valor. Si hablamos de salud, estamos hablando de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y todo lo que tengamos ahí tendrá que estar enfocado en la maximización de resultados asociados a la salud o a la prevención, que también es parte de nuestra responsabilidad. Es muy importante que nosotros consideremos que el valor como tal es la sumatoria de los resultados de salud animal. Cuando ustedes tienen constantemente llegadas a su clínica de pacientes, si ustedes pueden generar diagnósticos, tratamientos exitosos, eso también genera valor y eso para esa persona va a ser el multiplicador, porque nosotros todavía estamos en el voz a voz. Para nosotros todavía eso es digamos como la promoción más económica que tenemos y la más significativa que tenemos en medicina veterinaria, porque la gente siempre
tiene un momento cero antes de llegar a tu clínica que le pregunta, ¿a dónde llevo mi perrito? ¿Cierto? Esta mañana recibí una llamada, un amigo tenía su perrita que no se podía mover, ¿a dónde la llevo? Pues obviamente hice mi recomendación, pero eso es lo que casi todo el mundo hace. Luego entra a Google y al final les vamos a entregar esos recorridos de los usuarios para que ustedes entiendan y se lleven esa herramienta para que construyan su propio servicio. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que todo eso genera experiencia y confianza del cliente, que es ese cliente que repite, pero ese cliente que nos recomienda. Ahí es que validamos que eso que hicimos estuvo bien para él. Y pues obviamente la eficiencia en el uso de los recursos. Hoy todavía visito clínicas que tienen guardados los equipos para hematología y los demás, porque cuando pensamos en comprarlo, nunca pensamos en socializarlo con los compañeros o en entrenarnos y justificar esa inversión. Entonces se vuelven costos muy altos que para la clínica veterinaria se vuelve ya es un gasto, porque además es un mastodonte, o sea, les estoy hablando de un equipo muy grande que quedó como estorbando, pero son más de 16 millones de pesos ahí, ¿sí? Entonces va a ser importante eso de cómo conceptualizamos esa compra para generar finalmente valor. Cuando hablamos de ecosistema de valor, digamos que esto se ve así como divertido, porque la idea, como les digo, esta es la charla más divertida de todo el día, que me perdonen los otros. Pero en ese ecosistema tenemos pacientes, que son las mascotas, los tutores, el personal médico veterinario, auxiliar, administrativo, las áreas de laboratorio. Y si ustedes ven esto, finalmente casi que todos los centros de servicios veterinarios están constituidos por esto, a una escala mayor o a una escala menor, pero todos tenemos un ecosistema de valor que se considera con estos elementos, ¿cierto? Dame la siguiente. ¿Por qué es importante esto? Porque el ecosistema de valor entonces está constituido en 7 elementos que los vamos a ir desglosando con el fin que usted diga, yo cómo estoy ahí, y al final les vamos a dar, como dijo Andrés, una herramienta para que ustedes hagan, como cuando uno era chiquito que cogía las revistas y empezaba a hacer unos test, ustedes van a hacer ese test para saber en esta cadena de valor, en cada uno de esos componentes, cómo está su negocio veterinario, ¿cierto? Esa herramienta es de ustedes para que la analicen. Entonces vamos con valor clínico, dame porfa la siguiente. El valor clínico es toda capacidad que tenemos nosotros en los centros de servicios veterinarios e incluso ese médico veterinario que no tiene todo ese recurso, pero que tiene un aliado estratégico para esto, donde podemos ofrecer diagnósticos y tratamientos basados en la evidencia científica, ¿cierto? Ninguno de nosotros lo hace porque, ay, me parece que es así. Al ver el video de ANAR, realmente uno no dimensiona las tecnologías con las que trabaja, ¿cierto? Cuando uno ve esos videos uno dice, toda la ciencia que está puesta ahí, todo el conocimiento, y ese es uno de los ítems que también hay de valor acá, que vamos a ver el tema de la innovación. Todo esto con precisión, que también lo mencionábamos, si tenemos equipos y no están bien calibrados, imagínense una bomba de perfusión poco calibrada y usted está poniendo un antibiótico o un anestésico, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Todo lo que hacemos dentro de esta cadena de valor es garantizar la seguridad de ese paciente. Por eso Andrés mencionaba y era tan incisivo en hay que hacer los seguimientos y los controles porque todo eso está en pro de la seguridad del paciente y obviamente de la seguridad de nosotros o de nuestro equipo humano que están en contacto con esos dispositivos. Muchos están enchufados y los enchufamos todo el tiempo. No, si ya está cargado hay que desenchufarlo. Entonces miren todo ese montón de elementos que hay asociados que en ocasiones omitimos porque se normaliza, ¿sí? Entonces, bueno, en todo el valor clínico pues están las ayudas diagnósticas en mayor o menor proporción. Las ayudas diagnósticas hoy, entre más rápido las tengamos, nos van a permitir también darle esa experiencia al cliente de todo en uno, ¿cierto? Y facilidad y eficiencia en el tiempo. Protocolos médicos estandarizados, que creo que esa es una de las herramientas más ganadoras que podemos tener en una clínica veterinaria. ¿Por qué? Y creo que soy repetitiva en mis charlas, y es, cuando usted tiene un protocolo médico y el médico 1 hace lo mismo que el médico 2, aún teniendo su criterio médico, eso genera la estandarización de la atención y la persona que fue hoy por una enfermedad que es reiterativa y volvió a los 15 días y lo trataron de la misma manera, él va a sentirse que está en un lugar confiable. Pero si hoy fue, pongo el mismo ejemplo siempre, vómito, diarrea, 3 días, tú lo hospitalizas,
y el doc a la otra vez que viene por la misma causa le mandó su oral o le mandó otro tratamiento que fue una cuarta parte de esa inversión que él hizo en la primera vez, ¿qué va a decir la persona? ¿Por qué me están cobrando tan poquito si la primera vez me cobraron todo eso y es la misma causa? Entonces, al tener protocolos médicos estandarizados, nos van a permitir también generar esa confiabilidad en esos usuarios. ¿Cómo se ve el valor clínico en una clínica veterinaria? Pues salud, calidad de vida y confianza, que es lo que los clientes perciben, a partir de que pues también nosotros somos formadores, nosotros como médicos veterinarios debemos de educar y capacitar. Hoy todavía uno dice, si hay que hablar de responsabilidad, de tenencia responsable de mascotas, y definitivamente sí. La gente cree que poniendo una vacuna ya hizo todo el plan vacunal. La gente cree que desparasitando una vez ya quedó listo. Hay tantos elementos que omitimos, por lo mismo, normalizamos, pero hay personas que esa es su primera vez con una mascota y omitimos un montón de información. Entonces va a ser importante también, a partir de eso, el acompañamiento constante. Digamos que ANAR, pues cómo se ve esta unidad de negocio, también traigo un ejemplo desde esto, dame la siguiente porfa, y hablamos de esto, ¿cierto? Si estamos hablando simplemente de una prueba rápida o de estos biomarcadores, pues estamos hablando que aquí le estamos poniendo a la mano de ellos el conocimiento. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo de explicarle a la persona qué es lo que hay ahí? ¿Sí? En una prueba rápida, la mayoría de gente, pues, y ya con el COVID, pues nos ahorraron un montón de terreno, ¿cierto? Pero qué rico que nos tomemos el tiempo de decirle, mira, acá hay un montón de tecnología, ¿vieron todo lo que estaba en esa planta? Qué chévere uno decirle a la persona, mira, esto que está acá tan pequeñito, tiene un desarrollo tecnológico y de investigación impresionante y lo que nos va a permitir es saber si tu perrito tiene esto, porque acá explicarle todo lo que hay ahí adentro y decirle, la mayoría de pruebas rápidas que tenemos son las pruebas de embarazo de mujeres, ¿cierto? Porque no más, o la del COVID cuando salió, pero qué tan chévere hablar la gente de la especificidad que tienen esas pruebas y de la sensibilidad asociada, que eso también hace parte de ese conocimiento, porque va a poner a prueba también tu experiencia como médico veterinario, contarle a esa persona qué es lo que hay en esa prueba, ¿sí? Las pruebas complementarias que van a acompañar esto y obviamente pues la capacidad de nosotros de hacer buenas preguntas para que tengamos una buena anamnesis que podamos relacionar todo ese cuadro clínico. ¿Por qué es importante estas pruebas rápidas y qué valor generan en ese eslabón de valor clínico? Lo primero es menor tiempo en la respuesta del diagnóstico, con su alta sensibilidad y esa alta especificidad nos permiten llegar a una respuesta más rápida. Tenemos menos riesgo en la veracidad, pues porque tenemos estas dos características asociadas a esas pruebas. Podemos tener una prueba 24/7 a disposición de nosotros y pues obviamente el servicio y la rentabilidad que cada prueba da. También es muy importante que nosotros sepamos establecer esos precios, porque les doy este tip. El precio es el que le da la rentabilidad a su negocio, ¿sí? Cuando ponemos precios como nos parece porque el vecino los tiene, estamos equivocados, ¿sí? Al final yo les voy a dejar un podcast para que se lo compartan de todas las variables asociadas al precio que a veces nosotros no consideramos. Y es la única manera que entra recurso a su negocio. Más o menos dependerá de eso. Y obviamente, pues del esfuerzo en la fidelización de los clientes, que ahí también está. Pero si no establecemos buenos precios, nunca vamos a tener márgenes de operación que nos permitan seguir creciendo. El valor clínico, entonces, de los biomarcadores, pues tenemos un alto valor predictivo, la sensibilidad, la relevancia clínica, y aquí es importante repetirle eso a los clientes. ¿Cuántas veces ustedes se han tomado el tiempo de explicarle qué va ahí? Poquitos. Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde él va a decir, te la compro, para que tengamos un rápido diagnóstico asociado a lo que queremos diagnosticar con nuestros pacientes. Y pues la facilidad de uso, pues qué más que poner ahí casi que una química seca, pues que nos va a dar el diagnóstico. Dame la siguiente. Esto es importante, pues el respaldo y la experiencia de esta marca está regado por todo el mundo, y a veces de las marcas nosotros como que, ay, pues sí, ya llegó José y tal cosa, pero creo que a veces se nos olvida todo lo que hay detrás de ese José
o de ese Omar o de esos compañeros que nos visitan todo el tiempo, que hay una empresa que ha hecho un recorrido por muchos años. Dame la siguiente. Cuando hablamos de la experiencia del cliente, estamos hablando directamente de cómo ese usuario de nuestros negocios, bueno, el cliente es el que paga, el usuario es el perrito, pero digamos que vamos a ponerlo en esas dos vías. Dame la siguiente, porfa. ¿Cómo se ve esto? Pues él va a tener diagnósticos rápidos que nos van a servir a nosotros, pero que muchas veces la gente no necesita que usted le diga que está enfermo o no, sino si se va a poner bien. Más que el diagnóstico, estamos hablando de pronósticos, y ahí estaría el diagnóstico rápido, resultados veraces y pues la accesibilidad de estos. Eso permite generar confianza finalmente con esos tutores. El valor operativo, siempre estamos pensando en la eficiencia de los procesos. Qué tan chévere que ustedes digan, si yo tengo un ecosistema de valor en mi negocio, ¿cuáles son las unidades de negocio que tengo en mi negocio? El primero podrá ser la consulta externa, el otro podrá ser la consulta de especialidades, que son diferentes, el otro puede ser el laboratorio, hospital, no sé, otro dirá rayos X, ecografías, o podemos agrupar todas las pruebas de diagnóstico como una sola unidad. Si ustedes se van pensando así, ganamos hoy, ¿sí? Y cada uno de ellos deberá de tener flujos de entrada y de salida para que ustedes también digan, ¿cómo hago más eficiente esta operación? A veces es todo un complique hacer una radiografía en una clínica veterinaria o tomar una ecografía, sobre todo cuando tercerizamos esos servicios, ¿sí? La logística de llamar, de venir, de que es el martes, de que es el miércoles, que es la ruta del norte, del sur. Acá en Bogotá es un caos, yo vengo de Medellín, ya estoy radicada en la ciudad, pero realmente es complejo moverse acá. Entonces, ¿cómo hacemos que esas operaciones también sean más eficientes y rentables? Todo lo que nosotros hagamos, recuerden, todas esas unidades de negocio que tenemos ahí deben estar relacionadas entre sí y pensar y proyectar que va a ser rentable cada una, y cada una le genera valor a la siguiente. Si yo tengo una unidad de diagnóstico que no le está sumando a las demás, la máquina que les digo de hematología que tengo guardada, estamos perdiendo. Cuando un eslabón de una cadena se rompe, se dañó todo. Entonces tenemos que hacer la validación de que todo realmente genera valor. ¿Cómo se ve? Ay, devuélvemela. ¿Cómo se ve esto? Pues en eso, interacciones, eficiencia en los procesos, muy importante la optimización de los recursos, ¿sí? Si yo voy a comprar esta caja o voy a comprar los equipos para los diagnósticos que tengamos, esa unidad se tendrá que pagar por sí sola, porque yo no le puedo robar mi mercado del resto de los servicios a esta. Cada unidad de por sí tendrá que ser rentable por sí misma. La que no, empiece a pensar en las desinversiones, que son palabras con las que tampoco estamos familiarizados, pero que al analizar y tener controles, seguramente vamos a identificar unidades de nuestro negocio que no son rentables. Y a veces, y esa es una frase de un libro que me gusta mucho, que se llama La Estrategia Emergente, abrimos negocios con unidades que dan pérdidas todos los días, a ver si algún día me da plata. ¿Cuánto estamos perdiendo por tener esa unidad? ¿Sí? Dame la siguiente. El valor económico financiero y la contribución del Centro de Servicios Veterinarios. Señores, todo lo que usted invierta tiene que tener un ROI, un retorno de la inversión. ¿En cuánto tiempo en el que usted se ponga la tarea? Yo puedo comprar un equipo y decir, lo libro, habitualmente decimos que en 5 años, pero usted puede decir, lo puedo librar en 2 años. Capacito mi equipo y los pongo a todos a que ese equipo se va a utilizar. No es que vamos a abusar de los clientes, pero si yo establezco programas de salud preventivo por razas, por edades, les garantizo que las personas van a confiar mucho más en ustedes, porque lo que usted se va a volver es un aliado en la salud de esa mascota. El valor económico financiero, obviamente todo ese costo-beneficio que sea rentable para nosotros, y pues una estrategia de inversión de largo plazo. Nosotros tampoco pensamos de largo plazo. Nosotros casi que hacemos el programa de ventas, sí lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes tienen planificación financiera finalizando año para proyectar el siguiente? Poquitos, ¿sí? Presupuestos. Dentro de esos presupuestos, cuando decimos o pensamos con una estrategia mega, ¿sí? Mega es decir, yo en 10 años
voy a triplicar el capital de mi negocio, voy a proyectarme, no sé, en tantos clientes más. Póngate 2 o 3 objetivos en 3 o 4 años y empiécelos a escalar. Pero pongámonos metas, porque sin metas, como dicen por ahí, pues cualquier bus le sirve, ¿sí? Entonces va a ser importante pensar en estrategias de inversión que permitan a largo plazo. Yo puedo ser hoy un médico veterinario a domicilio y voy y me apalanco de las clínicas que están cerquita de mí, pero yo también puedo ser ese médico que voy a decir, yo en 3 años voy a tener eso, ¿qué voy a hacer hoy para proyectarme allá? O puedo ser una clínica generalista, ¿por qué no? Existen muchas y está válido. Tengo mi consultorio, tengo mis terceros que vienen a hacerme consulta de especialistas, pero yo también me puedo soñar como una empresa de especialidades en el largo plazo o en 3 o 4 años, quiero constituirme como eso. ¿Qué tengo que hacer ya para proyectarme allá? Tengo que hacer una inversión en equipos, tengo que capacitarme o atraer personal para eso, que ya vamos a hablar de eso. Miren, el valor humano. El valor humano es su equipo de trabajo, el que va a crecer de la mano suya, el que va a crecer al lado suyo y que usted también, ¿qué le va a ofertar a esa persona para que se quede creciendo? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros habitualmente tenemos cerebros fugaces en nuestras clínicas veterinarias, pero a veces la gente renuncia al jefe, no renuncia a las condiciones que hay. Entonces nos toca desarrollar habilidades, pues no solamente entregarles competencias clínicas, sino que podamos tener una escucha activa, empatía, empezar a desarrollar ese tipo de capacidades en nuestro equipo de trabajo. Pero adicional, que nosotros podamos entregarles un plan de salud mental, si no tenemos recursos, las cajas de compensación, todas tienen de estos programas. Y si no, pues apalancarnos de empresas que tengamos en el mercado y aliados estratégicos para ver qué otro tipo de programas podemos hacer para ellos. Formación continua, estamos acá, y pues un trabajo colaborativo que permita la excelencia en todo lo que nosotros hagamos. Dame la siguiente, porfis. Esto básicamente se traduce, dale clic, en endomarketing, ¿sí? Todos nos enfocamos en cómo vendemos el negocio y que nos vean lindos afuera y hacemos redes sociales y proyectamos un montón de cosas. ¿Qué hacemos para nuestro equipo de trabajo? ¿Sí? Entonces aquí también váyanse con eso, que es tener herramientas para que nuestro equipo podamos construir una cultura organizacional, que la gente quiera trabajar con nosotros. Qué tan bueno que usted le diga a sus proveedores, vení, ¿qué dicen de mí los otros profesionales? Y la competencia, ¿qué dicen de mí los que ya no trabajan acá? Todo ese tipo de cosas te van a dar información para saber en qué también debemos mejorar, ¿cierto? Yo digo que todos debemos estar en versión beta, todo el tiempo estamos mejorando, ¿sí? Y pues obviamente, cómo nosotros podemos desarrollar esos talentos y retenerlos. El valor social y comunitario creo que muy poquitas veces lo consideramos y es yo cómo me relaciono con el entorno, ¿sí? Temas de salud pública, nosotros lo único que reportamos, y eso sí lo hacemos bien, son las vacunas de rabia y el tema de las OVHs. ¿Qué otro reporte hacemos? De pronto cuando nos muerden o reportamos la zoonosis, que en ocasiones ni siquiera sabe la secretaría qué hacer cuando hay un brote o tenemos un accidente de estos. Entonces, también nosotros podemos apalancarnos, ¿por qué no?, con la iglesia del barrio, cualquier tipo de iglesia, ¿cierto? Puede ser la de Testigos de Jehová, la iglesia católica, la iglesia de esas 20 o 30 que pueden haber en el barrio. Ellos tienen personas y hoy más del 47% de la población tiene un perrito o un gatico, ¿sí? Ya la tasa demográfica está en 1.5 en Colombia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere perritos. Y el único que hay ahí es la humanización. Y la humanización lo que hace es ponernos más cerca de esas personas para el cuidado de esas mascoticas. Programas de educación a propietarios, qué tan chévere ustedes hacer un día donde vengan marcas a enseñarles a sus tutores para que usted pueda seguir en su labor diaria y les enseñen a esas personas qué es vacunar, qué es desparasitar, qué hace una vacuna. Es que a veces ni siquiera le explicamos a la gente, no, la vacuna se vuelve como si fuera la rutina más y es un acto médico que incluye la protección de un montón de bichitos que le van a permitir a ese perro vivir por muchos años si lo hacemos bien, porque a veces pues tenemos fallas también.
Colaboración con ONGs y entidades regulatorias, muy importante también hacerlo. Acá hay 2 localidades, Usaquén y Suba, están haciendo proyectos ahorita con el Consejo Profesional. Qué rico contactarse con el Consejo Profesional y decir si su clínica está ubicada en estas zonas, venga, ¿qué podemos hacer? Y si no está ahí, llame al Consejo y dígale, yo quiero que ese proyecto que están haciendo allá, también lo hagamos acá. Y acciones que promuevan pues todo ese tema de tenencia responsable de mascotas. Eso que vimos tan bonito de esta empresa, todo el tema de innovación, pues uno diría que entonces la innovación tengo que tener una planta de esas y todo lo que hay alrededor, y no, realmente es que ustedes tengan un pensamiento flexible y puedan atraer otro tipo de herramientas que pueden facilitar su vida. Yo puedo hacer innovación comprando equipos y haciendo diagnósticos rápidos, sí, pero también en agilizar el servicio de cómo contesto el teléfono o cómo contesto las redes sociales. Eso también es innovación, solo que nos complicamos un montón porque el término de innovación es como de la NASA y como Steve Jobs sacaba su teléfono y eso era innovación, pues ya dura, pensamos que es así, entonces siempre tenemos como un rechazo. Yo los invito a que la innovación también es agilizar procesos dentro de su negocio e incluso ser mucho más rentables acortando costos. Aquí pongo algunos y es telemedicina, que es una herramienta que ya hoy sí o sí la deberíamos de usar. Todo el COVID nos dio la apertura para que eso se pueda hacer. Y ya en diagnósticos, hoy también tenemos apalancamiento en esto y digamos que simplemente como que te permita mejorar y validar eso que tú ya tienes. Nunca pensemos que ellos nos van a reemplazar, pero sí nos pueden mejorar y agilizar los procedimientos. Y pues estas son ideas de planes de salud por suscripción, que les digo, si yo tengo un cachorrito, un cavalier, que sabemos que todos están enfermos del corazón, ¿por qué no le proyectamos a ese perrito un plan de tratamiento durante toda su vida preventivo? ¿Sí? El tratamiento es hacerle diagnósticos cardíacos cada cierto tiempo para ver cómo está ese corazoncito y evitar que tengamos que llegar pues como a edades tempranas, darle pues como la bendición a ese perrito, ¿cierto? Entonces va a ser importante que pensemos como en ese tipo de cosas. Dame la siguiente, por favor. Esto pues básicamente, resultado rápido, confianza entre un negocio y otro. Lo único que lo hace ser más grande o no, o más rentable o no, es la cantidad de clientes fieles que usted tiene. Habitualmente, cada año perdemos el 50% de los clientes, pero ni nos damos cuenta. Entonces va a ser importante que nosotros hagamos estrategias para que se queden con nosotros por mucho más tiempo. Y pues esto es un componente tecnológico que hoy tenemos y básicamente son ayudas diagnósticas, pongo IA en radiografías, los ecógrafos que tenemos, el BICHEC que es el B200, estas son alta precisión, detección temprana de enfermedades, tenemos pruebas rápidas. Esto permite que también haya lealtad de los clientes porque es muy duro llegar con un perrito enfermo y hay que decirle, no, hay que esperar a que hablan en el laboratorio mañana. Tener eso ahí facilita esto. El software de gestión, pongo algunas marcas, no están acá pues para evitar cualquier tipo de eficiencia operativa. La telemedicina es muy fácil, señores. Tenemos un celular, haga una videollamada, haga seguimiento. El seguimiento es súper valioso. Ustedes podrían crear seguimientos de cuidado paliativo o de este tipo de perritos. Vea, hay gente que uno las ve es que con la nana del perro y yo, vení, pero ¿qué es esto? Si esa persona es capaz de tener una nana, es capaz de pagar un plan que le permita que su perrito esté más años con él. Esta semana me llamaba un amigo y me dijo, voy a operar a Max, un cocker, problemas de corazón. Encontró en la Universidad de Florida un señor que le va a hacer la cirugía a su perro que puede valer $40,000. Y solo el traslado del perro pueden ser $2,500 más. Hay gente que hace eso. Pero si a ese señor le hubieran dicho, usted tiene un cocker que tiene predisposición a ese tipo de enfermedades y este plan le vale anualmente tanto, ese señor que hubiera dicho, lo compro, ¿sí? A eso es lo que le tenemos que apuntar. Y pues obviamente todo el tema de innovaciones emergentes, el IoT que me parece súper bacano y es porque
tener sensores en los guacalitos de los perritos que le permita a usted generar alertas cuando bajó la temperatura y que se prenda algo para que eso se controle la temperatura. A veces la hospitalización se vuelve bien fría, o tener esos chalequitos que todo el tiempo me están dando reportes de cómo está su sistema y sus variables cardíacas, respiratorias. Eso también está en el mercado. Es más costoso, sí, pero nos va a garantizar monitoreos a tiempo. Y pues aquí les traigo la prueba de oro para saber su negocio, cuál es la calidad de ingresos que tiene. Dame clic para mostrarles. Nos vamos a enfocar en yo les voy a dejar todo esto es de ustedes, ya pues sus equipos se los harán llegar. ¿Por qué es importante esto? Si ese índice que ustedes hacen ahí les da entre 20 y 25, su negocio tiene una calidad de ingresos interesante por pruebas diagnósticas. ¿Cómo se hace? Dame la siguiente. Básicamente, dame esos dos. Estos son unos análisis de de una clínica veterinaria en 2 periodos de tiempo, donde pongo, dame clic, servicio médico diagnóstico y servicio médico de laboratorio. Ese es mi total de ingreso por pruebas diagnósticas. Yo puedo poner las dos, o puedo poner solo laboratorio, ya va a ser usted como quiere hacer el análisis. Devuélvete, porfis. Y lo que me están diciendo, es, pongan en el numerador el ingreso total de lo que le da esas pruebas diagnósticas, cualesquiera que quiera poner, sumadas si quieren, dividido el ingreso de los servicios veterinarios. Ahora sí, dame la siguiente. Yo lo que hice fue sumar los ingresos de todos los servicios veterinarios que ustedes ven ahí, y esta empresa me dice que es el 16.4, es decir, que la calidad de ingresos de esta clínica no está dada tan altamente por diagnósticos de este tipo. Es importante que sepamos que si yo estoy entre el 20 y el 25, la ciencia de su negocio está por encima de muchas, ¿sí? Eso es importante, este valor, básicamente para que tengan ese tip. Dame la siguiente. Para lograr esto, pues es importante considerar un área donde el señor Andrés es experto. Bueno, hay algo que es importante con respecto a lo que mencionabas, y es que tener todo este ecosistema de valor nos permite a nosotros generar un soporte sobre, a la final, lo que nosotros entregamos a nuestros clientes, y es todo lo que hemos diseñado en torno al servicio. Si nosotros tenemos cada una de las características enunciadas desde el valor del clínico, valor humano, valor financiero y valor de la infraestructura tecnológica, podemos generar una noción de servicio que el cliente puede entender y comprender de manera rápida. En ese sentido, es importante que nosotros generemos un recorrido de lo que es el servicio. Y se utilizan varias herramientas. Aquí tenemos el Journey Map, que nos permite a nosotros generar ese paso a paso que recorre, en este caso de nuestros clientes, para poder percibir cada uno de estos valores. En ese sentido, entender que hay un ingreso, ¿no es cierto? Y que en ese ingreso lo que se espera es que entendamos o hagamos entender al cliente que ese diagnóstico va a permitir, obviamente, generar un resultado óptimo en torno a la salud de la mascota. Y cómo cada uno de los pasos y de los procesos, es decir, no solo el registro, sino el ingreso en la consulta, la toma de decisiones, obviamente, del médico veterinario en torno a las pruebas que se requieren. Obviamente, esto se suma obviamente también a los ámbitos de lo que es no el costo, sino eso que de una otra forma permite identificar como valor, o sea, no es el precio, no es lo que va a pagar, sino el valor de poder tener o generar esa prueba diagnóstica para, obviamente, el usuario y para el cliente termina siendo importante. Y eso es, como lo mencionaba ahorita Alejandra, es poder contarle la especificidad de lo que va a suceder con la mascota. Porque va a permitir que se tome la decisión, porque al final siempre estamos pendientes de que el cliente tome la decisión de qué proceder, obviamente, frente al diagnóstico inicial. Y con ello, digamos que poder continuar con el proceso, obviamente, de toma de muestras y obtención de resultados. El ámbito de la confiabilidad sobre el resultado termina siendo determinante
para que obviamente reforcemos el valor que estamos entregando en nuestro servicio veterinario. Es importantísimo, por lo tanto, tener un control sobre la infraestructura tecnológica termina siendo vital, ¿sí? Porque eso va a hacer que nosotros demostremos obviamente que estamos por encima de nuestra competencia. Y eso obviamente está soportado pues por toda la gestión de esos activos que hemos desarrollado. En ese sentido, los ámbitos de ingreso pueden ser distintos dentro del servicio, entran obviamente por ámbitos de urgencia, otros simplemente por una consulta, ¿no es cierto? O a veces termina siendo una visita para la compra de cualquier, y de una u otra forma hay un servicio en donde no solo le estoy vendiendo el alimento, sino también estoy viendo a la mascota, viendo que puede que simplemente a simple vista, y ahí sí dentro de la experticia que tienen ustedes, pueden identificar y dialogar con el tutor frente a lo que ven. Y eso permite que pueda existir un ingreso a consulta. Bien, entonces es importante que nosotros todo el tiempo tengamos una empatía, inclusive en la compra, por ejemplo, o en la venta de un alimento. Como de una u otra forma nosotros empezamos a entrar a conocer también las mascotas. En ese sentido, que podamos tener diagnósticos rápidos a través de estas pruebas, pues va a permitir que los procesos obviamente se generen de manera más exitosa y obviamente con mayor precisión. Esta estructura es importante que ustedes, que es la que vamos a entregarles, para que ustedes hagan un análisis sobre el servicio que ustedes están desarrollando. Aquí es importante entender que existen unas etapas, ¿no es cierto? Y cada una de las etapas son esos momentos de entrada. ¿Qué es lo que nosotros vemos o identificamos como la acción del usuario? En este caso, en torno a las pruebas diagnósticas, ¿sí? Entonces, en la primera etapa hablamos acerca del reconocimiento de la necesidad, ¿no es cierto? La acción que se realiza es detectar el síntoma en la mascota y qué prueba obviamente va a requerir en el laboratorio. Sobre eso ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿No es cierto? Y es importante confirmar qué le ocurre al paciente y cómo yo se lo traslado también al tutor, ¿sí? O sea, darle cuenta de que la prueba es necesaria, ¿sí? Para poder y confirmar ese pequeño diagnóstico inicial. Y por lo tanto ser empático. El ámbito de los sentimientos termina siendo importante porque es entender la preocupación del tutor, la responsabilidad que asumimos como médicos veterinarios y obviamente el nivel de urgencia en la toma de la muestra. Bien, por lo tanto luego vienen los puntos de dolor, que básicamente es esa incertidumbre que se tienen en los dos actores del servicio, tanto el tutor como el médico veterinario, y es la incertidumbre sobre la condición del paciente. A la final solo la prueba es la que nos va a permitir o nos permite confirmar obviamente el diagnóstico. Y por lo tanto al final del ejercicio arranca, digamos que se pueden dar oportunidades de mejora, y es como nosotros a través de protocolos claros podemos identificar cuándo realmente se requiere una prueba o no, que era digamos que algo de lo que tú mencionabas con respecto a los diagnósticos, que de una otra forma es cómo nosotros generamos una estandarización sobre los procesos. En ese sentido aquí podemos digamos que revisar cada una de las etapas, y lo que espero es que ustedes puedan hacer un análisis con esta estructura de lo que sucede dentro de sus centros de servicio. Y es importante que esto nos va a servir para cualquier servicio. O sea, si ustedes se van de acá con la concepción del ecosistema de valor que tienen dentro de su propio negocio y se van realmente con la tarea de crear uno a uno los servicios de su negocio, empecemos por el servicio de consulta, todo lo que hay ahí alrededor, consulta de especialidades, todo el tema del laboratorio clínico, todos esos se pueden llegar acá. Y ahí construimos un mapa de recorrido del usuario, que es el que a veces omitimos, ¿cierto? Simplemente abrimos el negocio, que la gente llegue, que haga. Si nosotros conscientemente creamos uno a uno los pasos por los que ellos van a recorrer y van a tener contacto con nosotros, es una herramienta súper ganadora. Esto se llama Journey Map o mapa del usuario, que uno a uno lo pueden construir ustedes, ¿sí? Nosotros les vamos a entregar esa herramienta. Sí, aquí es importante que no dejen de lado cada una de las interacciones, porque cada una de ellas tiene que diseñarse.
Aquí digamos que estamos hablando ya desde el reconocimiento, es decir, el paciente ya está, digamos que está en el consultorio. Pero ¿qué sucede antes? ¿Cuáles son esas interacciones que se dan con el personal que no es médico, que es el personal administrativo? Y eso de una otra forma que marcar también la filosofía sobre la cual estamos generando valor. Y que de una u otra forma tiene que estar trasladada en todas las personas que intervienen en contacto con nuestros clientes y también obviamente con nuestros usuarios. En ese sentido, cada elemento tiene que diseñarse, inclusive desde la llamada, desde el contacto, cómo se recibe una llamada frente a una urgencia, frente a una consulta sobre un precio de algún producto y demás, implícitamente en las respuestas y cómo se atiende, debe aparecer esta propuesta de valor.